El 23 de octubre de 2018, miles de aficionados al fútbol se dirigían a un partido en Roma. El partido generaba mucha emoción y los fanáticos comenzaron a corear y cantar. A las 7:03 de la tarde, alrededor de 50 personas bajaban por la larga escalera eléctrica hacia el andén, pero en menos de 30 segundos la multitud casi se había duplicado. Todo parecía estar bien, pero dentro de la escalera había un problema. El peso de los pasajeros estaba presionando los escalones y la carga en el motor principal estaba aumentando. Para ralentizar el descenso, el motor aplicó un par de torsión inversa, pero a medida que la fuerza aumentaba, la escalera comenzó a moverse más rápido. Para las 7:04 p.m. la multitud se había triplicado. El motor finalmente alcanzó su límite y debido a la enorme presión, el tambor comenzó a resbalar. Con el motor perdiendo el control, la escalera activó su segunda línea de defensa, un relevador de seguridad, lo que cortó de inmediato la alimentación del motor. El freno principal se aferró al tambor metálico para detener el descenso de la escalera. Pero falló. La fricción en el tambor principal no fue suficiente para que el motor dejara de girar y la escalera siguió acelerando. Al detectar que el motor había perdido el control de los escalones, la escalera activó su última medida de protección. Para casos de emergencia se ha diseñado un freno auxiliar que ignora el motor totalmente y bloquea directamente el eje de transmisión. En circunstancias normales, la probabilidad de que las tres medidas de seguridad fallen al mismo tiempo es extremadamente baja. Pero estas no eran circunstancias normales. A las 7:05 p.m., el tercer y último sistema de seguridad falló y las escaleras se precipitaron. La gente iba disparada hacia abajo por la escalera eléctrica. Algunos saltaron sobre la barrera central en un acto desesperado, mientras que otros quedaron atrapados en una avalancha aplastante. Abajo el descanso se convirtió en un peligroso cuello de botella. Bajo la presión, los escalones se torcieron y se convirtieron en dientes metálicos, dejando a 24 personas heridas. Algo como esto no debería haber sido posible, y los expertos de la época sabían que algo había salido mal y sospecharon que se trataba de un crimen. Como consecuencia, la Agencia de Transporte de Roma acordonó el sitio del accidente y cerró la Estación República durante varios meses. Las autoridades ordenaron una investigación técnica y una criminal, y la alcaldesa prometió públicamente descubrir la causa del accidente. Los investigadores comenzaron a desmantelar los restos, desmontando pieza por pieza para reconstruir los hechos. Lo que la gente experimentó en esa escalera fue uno de los viajes más aterradores de sus vidas, pero tal vez se asemeje más al origen de las escaleras eléctricas de lo que te imaginas. Pero, ¿para qué se usó la primera escalera eléctrica? ¿Quieres adivinar? Era una atracción en un parque temático en 1896. No había escalones, tenía una inclinación de 25 grados y era básicamente una banda transportadora lenta hecha de metal y madera. Llevaba a la gente a una altura de 2 metros y luego tenían que bajar a pie por el otro lado. Fue un éxito masivo. Más de 75,000 personas disfrutaron de la atracción durante las 2 semanas que estuvo en el Old Iron Pier en Coney Island. La atracción se llamaba el elevador continuo y su inventor, Jesse Reno, lo había creado no solo como una atracción, sino como una prueba de concepto, porque él lo veía como el futuro del transporte. Pero mientras Reno observaba a las personas usar su invención, comenzó a notar un patrón. Nadie caminaba, sino que se quedaban quietos con los pies de lado, firmemente plantados, y se sujetaban fuertemente del pasamanos. 2 años después, la tienda departamental Harrods en Inglaterra instaló un aparato similar, pero la gente se ponía tan nerviosa en el trayecto que la gerencia tuvo que colocar personal en la planta superior para ofrecer brandy a los hombres y sales aromáticas a las mujeres para calmar sus nervios. En ambos dispositivos, la banda transportadora de 25 grados se sentía inestable para caminar e inquietante para permanecer de pie. Caminar en una pendiente de unos 12 grados ya es difícil, y 25 grados es aproximadamente lo máximo que nuestros tobillos pueden flexionarse. Si solo hubiera una forma de reemplazar la banda transportadora con un conjunto de escalones móviles, así los usuarios siempre tendrían una superficie plana donde pararse y escalones que podrían subir si así lo quisieran. Ya existía una posible solución desde hacía 4 décadas, y se llamaba escaleras giratorias. Consistía en una cadena que daba vuelta en bucle, a la cual se fijaban bloques en forma de escalón, lo que creaba una superficie plana en donde pararse durante la pendiente. Pero cuando llegaban arriba, los escalones se inclinaban hacia adelante, haciendo que fuera peligroso descender y se presentaba un problema similar abajo. Se podría pensar que si la parte superior e inferior están causando problemas, solo hay que extender cada descenso, pero esto tampoco funciona, solo consigues que haya más picos.
Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en las escaleras eléctricas modernas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué sucede con los escalones en la parte superior de la escalera cuando desaparecen? Evidentemente, los escalones se mueven en una especie de bucle, pero ¿qué pasa con ellos realmente en el trayecto de regreso? ¿Qué tal si te doy dos opciones? ¿Se mantienen hacia arriba como las cabinas de una rueda de feria? ¿O se voltean boca abajo y luego vuelven a voltearse al otro lado? Estoy seguro de que es esta. Sí. ¿Rueda de feria? Es la que tiene más sentido. Rueda de feria. Ajá, esta. Creo que se voltean boca abajo. De hecho, están hacia Esta, arriba. la primera. Creo que voy a elegir esta. ¡Wow! Se- Las dos se están... mantienen. Sí. La solución a este problema la concibió otro inventor llamado George Wheeler. Su idea es el cimiento de todas las escaleras eléctricas actuales, una versión moderna que funciona más o menos así. La escalera típica del metro tiene un motor eléctrico en la parte superior con una potencia de salida de alrededor de 50 kilovatios, menor que la mayoría de los autos eléctricos. Este motor gira extremadamente rápido, a más de 1000 revoluciones por minuto, pero es bastante débil. Para mover los escalones, la escalera necesita convertir esto en una salida más lenta con más fuerza. Para hacerlo, usa una caja reductora y un sistema de engranajes disminuyendo la salida a solo unas pocas revoluciones por minuto y aumentando el par de torsión en un factor de alrededor de 100. El motor se conecta con una gran rueda dentada a una cadena de acero reforzado, la cual mueve las escaleras alrededor de un bucle. La llamada cadena de escalones está equipada con ruedas para permitirle rodar suavemente en las curvas. Pero a diferencia del diseño de las escaleras giratorias, Wheeler propuso unir cada escalón a esta cadena mediante un solo eje, dándole la libertad de rotar. Después le añadió a cada escalón un segundo conjunto de ruedas que iba en una vía distinta, lo que le permitía controlar el ángulo de los escalones en cualquier momento. En la pendiente, las dos vías se superponen, al igual que en la escalera giratoria, pero luego en la parte superior, estas se separan, lo que permite que los escalones se mantengan nivelados durante todo el recorrido. A continuación, las vías permanecen separadas y se curvan. Los escalones se voltean, se meten en el bucle y comienzan su viaje de regreso. Al inicio de la pendiente, las vías se vuelven a unir y todo el proceso se repite. La respuesta es que los dos se equivocan. No puede ser. Ya no quiero que me entrevisten. ¿Sí? Vaya, nunca lo había pensado así. Sí, es como un ascensor al revés, amigo. Como... Adivina qué. ¿Tienes razón? ¿Sí? ¿Sí? Pero a pesar de que todas las escaleras eléctricas modernas adoptaron el diseño de Wheeler, en su momento atrajo tan poca atención que tuvo que archivar su idea. No fue sino 8 años más tarde que otro inventor, Charles Seeberger, compró su patente y capitalizó el invento. Seeberger se asoció con la Otis Elevator Company y juntos construyeron un prototipo. Un año después, en 1900, lo presentaron en la Exposición Universal de París. Acudieron en total 51 millones de personas a la exposición para ver las maravillas de la tecnología moderna, pero una de las exhibiciones más populares fue la verdadera primera escalera eléctrica comercial del mundo. La máquina atrajo a multitudes. El historiador francés Philippe Julien la describió como la atracción más alegre de la exposición, y escribió: "La escalera eléctrica provocó muchos incidentes dignos del vodevil, separó familias, tiró al suelo a los ancianos, deleitó a los niños y redujo a sus niñeras a la desesperación". La escalera eléctrica fue galardonada con uno de los grandes premios de la feria. Poco después, las escaleras eléctricas fueron instaladas en diferentes lugares alrededor del mundo. Pero estas escaleras no eran perfectas. Tenían escalones lisos y planos, y cuando llegaban a la cima, desaparecían bajo una tabla de madera, dejando una peligrosa ranura entre ellos. Cordones de zapatos, abrigos y especialmente las largas faldas que estaban de moda en la época se enganchaban fácilmente en la maquinaria. En un incidente, una niña de 3 años se quedó con el pie atrapado en la ranura. Y aunque la niña afortunadamente se liberó con heridas en los dedos y un zapato perdido, algo en el diseño tenía que cambiar. Para resolver esto, Seeberger y Otis instalaron una desviación triangular al final de la escalera, obligando a los pasajeros a desviarse hacia la izquierda antes de llegar a la peligrosa ranura. Este sistema funcionó, pero era incómodo porque las personas tenían que poner un pie en el suelo firme mientras el otro aún estaba en movimiento, lo cual se volvía especialmente complicado cuando algunas personas se quedaban quietas y otras caminaban. Para reducir el riesgo de que las personas se estorbaran entre ellas, los operadores le pidieron a la gente que se parara a la derecha y dejara el carril izquierdo libre para quienes caminaban más rápido. Es una costumbre que aún se sigue actualmente. Pero resulta que hay una solución mucho mejor que la desviación. En las escaleras eléctricas modernas, los escalones no son lisos, sino ranurados. Estas ranuras coinciden perfectamente con una placa de peine en la parte superior de la escalera. De esta manera, si un objeto pequeño se acerca al final, la placa de peine lo levanta y lo aleja del peligro.
Esto hace que sea mucho más difícil que las cosas se atoren y, quizá más importante, permite a las personas bajarse de manera segura hacia adelante. Pero la placa de peine no resuelve totalmente el problema. También los espacios en los laterales de la escalera pueden jalar y atrapar objetos mientras los escalones se mueven. Para resolver esto, se añadió un nuevo elemento de seguridad llamado cepillo de faldón en 1982. Las escaleras eléctricas están llenas de sutiles elementos de seguridad como este, algunos más nuevos que otros, pero casi todos diseñados pensando en las personas. Ya en 1896, Jesse Reno predijo que los usuarios de su atracción necesitarían algo de qué sujetarse, así que introdujo un pasamanos móvil. En una escalera moderna, el motor tiene una conexión aparte para mover una rueda de fricción que impulsa el pasamanos. El único problema es que la fricción desgasta las cosas, y con el tiempo, la rueda se hace más pequeña. Y a medida que su circunferencia disminuye, cada rotación mueve el cinturón de goma una distancia ligeramente más corta. Y el pasamanos comienza a moverse más lentamente. El efecto es pequeño, pero se acumula con el tiempo. Para compensar esto, un pasamanos nuevo está calibrado para moverse aproximadamente un 2% más rápido que los escalones. Tú puedes probar esto. La próxima vez que estés de pie en una escalera eléctrica, pon tu mano en el pasamanos a tu lado sin moverte y verás cómo tu mano se desplaza lentamente hacia adelante. Esta diferencia de velocidad evita que con el tiempo el pasamanos se quede demasiado atrás respecto a los escalones. Porque definitivamente he notado que a veces estoy en una escalera eléctrica y va más rápido que yo. Mi mano va más rápido que mi cuerpo. Significa que es una escalera nueva. Tiene una rueda de fricción nueva, la rueda que controla el pasamanos. Y es que no cambiamos toda la escalera. Oh, wow, voy a usar eso en las fiestas para entretener a mis amigos. Bueno, no sé cuándo tengo una fiesta en una escalera, pero si estoy en una escalera con mis amigos y veo que se mueve, voy a decir, miren, aquí hay una nueva rueda de fricción. Es lo que voy a decirles para impresionar. Pero no es solo el pasamanos. La velocidad de los escalones también debe controlarse cuidadosamente. Las escaleras eléctricas modernas usan motores de inducción de corriente alterna que regulan con extrema eficiencia su velocidad de rotación. Y esto tiene un beneficio inesperado en las escaleras eléctricas que bajan. Cuando hay suficiente gente en la escalera, su peso hace que el motor ya no necesite impulsar el movimiento. Es el peso de los pasajeros el que mueve la cadena y hace que el motor gire. Entre más personas suben, la fuerza sobre el motor aumenta y se ve obligado a girar más rápido, pero los motores de inducción de corriente alterna modernos funcionan creando un campo magnético rotativo. Cuando el motor intenta girar más rápido que el campo, se inducen corrientes eléctricas en su interior que luego crean su propio campo magnético. Este nuevo campo empuja en dirección contraria al giro, creando una fuerza de frenado que se opone al aumento de velocidad. Pero algo interesante ocurre cuando el motor ofrece este tipo de resistencia. En lugar de consumir energía, la física del motor se invierte y usa el exceso de energía mecánica para producir corriente eléctrica. Esto se conoce como frenado regenerativo y es el mismo truco que utilizan los vehículos eléctricos para recargar sus baterías. En efecto, el motor se convierte en un generador. El resultado es que en un día ajetreado, muchas escaleras mecánicas modernas que bajan no solo están moviendo personas, también están generando electricidad. A menudo esta energía se regresa a la red interna del edificio y se utiliza para alimentar otros dispositivos, incluidas las escaleras que suben. Incluso la escalera eléctrica que inventó George Wheeler, la que se instaló en 1920, en la exposición de París, etc., todas estas escaleras eran regeneradoras. ¿Qué? Sí, cuando había personas paradas en la escalera eléctrica que descendía, esta escalera estaba devolviendo energía a la red eléctrica. ¡No! O sea que la escalera que baja es un generador. Este frenado regenerativo hace que estas escaleras sean energéticamente supereficientes, pero aún más importante, las hace intrínsecamente seguras. Pero llega un punto en el que si se sigue añadiendo peso, la fuerza será tanta que el motor ya no podrá resistirla. Y si no se revisa, comenzaría a acelerarse de manera incontrolable. Las escaleras caerían en picada, que es exactamente lo que sucedió en Roma. Después de casi 2 años de investigación, los investigadores publicaron este informe de 86 páginas. En él se detalla la secuencia exacta de eventos que condujeron al desastre. A medida que los aficionados agolpaban en la escalera, su peso combinado aumentaba la carga sobre el motor principal. El motor intentó resistir este cambio, pero a medida que más gente se aglomeraba, la fuerza se volvió demasiado alta y finalmente alcanzó un punto crítico y el motor comenzó a acelerarse sin control.
Los sensores de seguridad en la máquina detectaron este cambio repentino y activaron dos cosas en rápida sucesión. Primero, se cortó la alimentación del motor, y justo después se activó el freno principal. Dos brazos enormes sujetaron el tambor para mantenerlo en su sitio y evitar que se saliera. Este freno debería haber tenido suficiente fuerza de frenado para detener la escalera completamente cargada, incluso con esa enorme presión. Pero no lo hizo. Las pruebas posteriores al incidente muestran que su fuerza de frenado fue demasiado baja, alrededor de un 37% de las especificaciones del fabricante. El freno debilitado luchaba por ralentizar el motor giratorio mientras la aceleración descendente de la escalera continuaba. Fue entonces cuando la última línea de defensa entró en acción. Cuando la velocidad de la escalera mecánica aumentó más del 20%, se activó el freno auxiliar, clavando unas cuñas de acero en un disco del eje de transmisión. Pero cuando los investigadores abrieron este freno, quedaron impactados. El último dispositivo mecánico de seguridad había sido parcialmente deshabilitado. Alguien había atado correas de plástico alrededor de una de las dos cuñas del freno, dejándolo inservible. Con la mitad del sistema inoperante, su capacidad de frenado se redujo en un 50%, lo suficiente para que el peso de todos esos pasajeros superara el freno y dejara inútil el último elemento de seguridad. Los investigadores sabían que estos fallos deberían haberse registrado automáticamente en los registros de errores, pero cuando los revisaron, no encontraron nada. Los códigos de error habían sido desactivados, lo que significaba que podrían ocurrir fallos críticos sin dejar rastro. La única forma en que esto pasara era que los hubieran desactivado a propósito, es decir, que alguien tuvo que haber reprogramado el sistema para dejar de registrar los códigos de error. Enseguida, los investigadores revisaron los registros de mantenimiento, pero también los encontraron incompletos y no había ninguna prueba de que se hubiera realizado algún trabajo importante en la escalera. Con los sistemas principales de seguridad comprometidos y las alertas críticas desactivadas, la escalera eléctrica había sido una bomba de tiempo. Todos los hallazgos de investigación técnica no apuntaban a un defecto de fabricación, sino a un patrón de negligencia y falsificación por parte de quienes estaban a cargo de mantener segura la maquinaria. Esto dejó a la fiscalía con una pregunta clara: ¿quién era el responsable? Las pruebas se remontaban hasta junio de 2017, cuando un nuevo contratista recibió la responsabilidad del mantenimiento de las escaleras de Roma, Metro Roma. La autoridad de transporte, la ATAC, rompió el contrato con Metro Roma en un intento de lavarse las manos de la situación. Pero a medida que avanzaba la investigación criminal, quedó claro que el problema era mucho más profundo. Los investigadores descubrieron que Metro Roma había estado trabajando junto con la autoridad de transporte ATAC y ambos gestionaron un mantenimiento negligente y falsificaron registros en toda la red. Para septiembre de 2019 se habían identificado a 11 sospechosos y los tribunales habían suspendido a 3 gerentes de ATAC, así como al jefe de Metro Roma. Los hallazgos de la fiscalía eran graves. En muchos casos se habían saboteado intencionalmente los dispositivos de seguridad para evitar el cierre de las escaleras eléctricas, y los responsables habían encubierto sus rastros mediante una serie de fraudes y obstrucciones. En medio de la indignación pública, los fiscales grabaron una llamada telefónica del gerente de la ATAC, Renato D'Amico. En español dice: si haces los cálculos de 700 escaleras eléctricas, van a fallar 3 o 4 más, por favor. Los fiscales señalan en su informe que a D'Amico parecía no interesarle la posibilidad de que pudiera haber habido personas en esas 3 o 4 escaleras eléctricas. Para él solo era una cuestión de números y porcentajes. Fue un comentario insensible y pintó un claro cuadro del incidente. Esto no fue un fallo de ingeniería, fue un fallo humano. Pero eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué tan seguras son realmente estas escaleras? La verdad es que con mantenimiento adecuado, los márgenes de seguridad en las escaleras eléctricas son enormes. Cada sistema está diseñado para soportar fuerzas mucho mayores de las que nunca experimentarán en servicio. La carga de rotura de nuestro escalón es superior a 15 kilonewtons, más de 1.5 toneladas. Podrías subir a un elefante y no se rompería. Nunca he visto que se rompa un escalón en toda mi carrera. Tampoco he visto que se rompa una cadena de escalones. Es decir, eso no sucede. No vengo a decir que no ocurren accidentes en una escalera, pero los accidentes que conozco... Es decir, es fundamental que se asegure mantenimiento adecuado. Eso es lo importante. Al final, todo se trata de mantenimiento. Cuando eso se hace bien, las probabilidades de un fallo catastrófico son prácticamente nulas.
Y con casi 1.500.000 escaleras eléctricas en el mundo, es así como debería ser. Solo en Estados Unidos y Canadá se realizan más de 100.000 millones de viajes en escaleras eléctricas cada año, convirtiéndola en una de las formas de transporte más utilizadas en el planeta. En una escala tan grande, a veces es fácil culpar a la tecnología cuando algo sale mal. Pero la verdad es que sin importar lo bien diseñados que estén nuestros sistemas, todos dependen de las personas para su mantenimiento. Y quizás esa sea la lección aquí. Como humanos, tenemos un deber de cuidar no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Y a veces eso significa asumir la responsabilidad de mantenernos a salvo.